Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Bien, mi familia, pues vamos a compartir la palabra. Les quiero pedir un gran favor, si pueden orar por un servidor, para que sea su Espíritu Santo el que hable hoy y no sea la carnita asada que salió ahí, que sea Dios el que hable hoy. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Cristo, gracias por el privilegio de estar aquí. Permite que hoy solamente hables tú, Señor, que este mensaje llegue a nuestro corazón y nos haga, Señor, un cambio, nos toque, nos quebrante, que podamos entenderlo como tú quieras, Dios. Haz tu voluntad como hoy oramos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues el título, sé que no está nada bonito, porque cuando decimos abraza la disciplina y hablamos de disciplina, creo que a nadie nos gusta la disciplina, a muy pocos, pero supongo que un buen porcentaje. De repente la disciplina, ¿qué es lo primero que viene a la mente cuando hablamos de disciplina? Algo fuerte, algo duro, algo que no nos gusta, algo que nos encasilla, algo que nos provoca a no hacer lo que queremos hacer, algo que nos provoca a no hacer lo que está en nosotros querer hacer, y nos dicen no se puede, no se debe. Pero vamos a ver por qué hoy, en esta tarde, por qué amar la disciplina. No está muy fácil, pero vamos a desglosar un poquito esto. Vamos a ver 3 puntos. El número 1 es el siguiente: cuestión de carácter. Bien, disciplina y carácter van de la mano, son primos hermanos. Disciplina y carácter van de la mano. Solo que hay a veces una confusión que todos podemos llegar a tener. Y me gustó mucho un ejemplo que alguna vez leí. Miren, a un joven lo mandaron a estudiar a Japón, un joven latino. Y estando en Japón, él hablaba el idioma porque su papá era japonés, aunque vivía en América. Cuando está por allá en su salón y él está nuevo y queriendo saber qué hacer ahí, cómo hacerle, llega un maestro y le dicen unos compañeros: aguas, ese maestro que viene es el que tiene el carácter más fuerte. Y el joven pues como que se espanta. El adolescente dice: ah, caray, ¿quién? El que viene ahí, ese hombre, ese maestro es el de carácter fuerte. Y entonces él espera que llegue. Cuando ve que entra, pues ve que es un maestro así tranquilo. Y él dice: ¿él es? Sí, él es el de carácter fuerte. Dice: ah, ok. Y de repente alguien le golpea al maestro sin querer y le dice: oh, perdón, maestro. Y el maestro: no te preocupes, todo bien. Y se sigue. Y él no entiende, pero no que el carácter fuerte. Y finalmente, después de algún tiempecito, entendió que es diferente. El carácter fuerte es aquel que tiene templanza. El carácter fuerte es aquel que no es iracundo. El carácter fuerte es aquel que, aunque la circunstancia sea adversa, se mantiene tranquilo y firme. Entonces aquella persona que grita, que se pone hasta rojo y hace aspavientos, ese es un carácter débil. Entonces como que estamos al revés. Pensamos que el carácter fuerte es aquel que patea y hace ahora ya van a hacer lo que yo digo. No, ese es un carácter débil. Cuando veamos a gente haciendo eso, o a nosotros mismos, es que nuestro carácter no anda bien, ¿va? A veces hasta en los familias, ¿no? En los esposos, como que el que grita más es el que manda. A veces, por ser de carácter débil, tienen la necesidad de gritar cuando no debería, ¿va? Entonces va el concepto: carácter débil, aquel que grita, hace aspavientos y quiere con una palabra acabar con la discusión. El carácter fuerte es aquel que tiene templanza y ante las circunstancias adversas él puede más. Amén. Bien, vamos a ver una escritura. Isaías 26, 2 al 4. Dice la Biblia: abran las puertas para que pase una nación justa, que se mantiene fiel. Señor, tú conservas en paz a los de carácter ¿qué?
A los de carácter, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es refugio eterno. Wow, ¿qué me dice entonces esta escritura? Finalmente, el de carácter firme es una persona que ¿qué? Que confía en el Señor. Va de la mano con lo que acabo de mencionar. La templanza, el dominio propio, va de la mano con tu carácter y con la disciplina. Entonces, cada vez que pensemos en disciplina, no pensemos en un castigo, en una situación de que es que si no me comporto me va a pasar algo malo. Vamos a pensar en esto. Cuando hay disciplina, dice ahí que se abran las puertas para que pase. ¿Quién? Juan, Jorge, Margarita, Sofía. ¿Por qué? Porque está obedeciendo, está caminando, está haciendo las cosas bien, tiene un dominio propio, tiene una templanza. Entonces esto va de la mano. Yo mencionaba hace un momento cuando iniciamos el servicio, ¿le quieres pintar una sonrisa a Dios? Obedece. Eso lo hace que tengas una sonrisa. Y no solamente le pintas una sonrisa, te abre puertas. Ándele. Entonces, ¿para qué ocupamos la disciplina? Para que se abran puertas. ¿Por qué nos abren puertas? Porque no usamos disciplina. ¿Por qué yo estoy llorando y las cosas no suceden, caray? Porque la disciplina nos está faltando. El dominio propio, la templanza. A veces se pueden hacer 1000 negocios, 1000 cuestiones, pero en una sola que perdiste la cabeza y hablaste de más, y quizás algo que no querés decir y se te salió, se echó a perder todo y las puertas se cerraron. ¿Por qué? Por la falta de dominio propio, por la falta de templanza. De repente se te sale de decirle a tu hijo, es que eres un tonto y más, y después dices, se me fue, y quieres remediar diciendo, no es cierto, ¿quién lo quiere? Pues es que ya le pegaste, ya le diste. Sí, el niño se va a reír, tú mamá, tú. Pero cuando alguien diga tonto, el niño va a decir, así me dijeron en mi casa. Ups. Entonces sí necesitamos disciplina para que el dominio, la templanza no nos gane. Siguiente versículo, por favor. Sí, insiste en lo mismo. Salmos 21:7 dice, ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey. ¿De quién? De la gloria. ¿Se acuerdan la alabanza? Al final, cuando entramos para orar, ¿qué decía? ¿Mi corazón qué? A ver otra vez. ¿Mi corazón qué? Abierto está. Mi corazón abierto está. ¿Y luego qué decía? A ver, ¿quién se la sabe sin ver? Finalmente dice, haz tu voluntad. Cuando las puertas están abiertas, esas puertas eternas, entra el Rey de Gloria. Yo lo imagino que entra a mi corazón, porque las puertas decidí dejarlas abiertas para que entrara en mí el Rey de Gloria. Y entonces van a comenzar a pasar cosas. Entonces vas a comenzar a ver milagros. A veces decimos, ¿por qué nomás le pasan a algunas personas las cosas y a mí siempre me salen las cosas chuecas y nos quejamos de 1000 situaciones y bla, 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 bla? Muchas veces Dios permite, y vamos a seguir tocando este punto, es súper importante esos puntos. Dios permite que sucedan situaciones. ¿Por qué? ¿Porque es malo? De ninguna manera. Porque necesitamos tener disciplina, templanza, dominio propio. Necesitamos todo esto. Si no, no funciona. Y es que nos estamos equivocando otra vez. Por eso, por falta de disciplina, iba caminando en el desierto el pueblo de Dios. Estaba la tierra prometida ahí estaba. Pero la falta de disciplina, de carácter, de dominio y de templanza hacía que dieran la vuelta. Otros años dando vueltas y volvían a intentarlo. Ahí va, la tierra estaba ahí,
y cuando estaba ahí daban la vuelta y otra vez a volver a intentarlo durante 40 años. ¿Cuántas veces nuestra tierra prometida ha estado ahí y le hemos dado la vuelta y no se hace? ¿Cuántas veces hemos dicho, un chorro de veces, híjole, estuvo a punto de hacerse esto y que se me cae, no se logró, no se hizo? ¿Sabes cómo se llama eso? Estabas a punto de llegar a tu tierra y no lo tomaste. ¿Por qué? Porque no hice el último esfuerzo, porque me faltó carácter, porque me faltó disciplina, porque no fui una persona de acuerdo a las circunstancias, porque no estoy entrenado todavía en disciplina. Y me da miedo la disciplina, y me da miedo hacer las cosas que debería de hacer, porque no me siento capaz. Y cuando no me siento capaz es porque no le he abierto a Jesús mi corazón para que Él entre realmente. Y cuando lo decimos cantando en una oración, vamos a decirlo, yo hablaba ahorita, vamos a declararlo, vamos a creerle como una semilla de mostaza, decirle: Dios, yo quiero esto, yo lo quiero hacer, sé que tú lo puedes hacer. Pero también Dios está esperando a que tú y yo contestemos de alguna manera las cosas que Él nos pone en nuestras manos. Él nos da los talentos necesarios para que tú y yo hagamos las cosas bien de acuerdo a su voluntad. Vemos el siguiente versículo, miren este de Hebreos. Dice la Biblia: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ups. ¿Alguien dice amén o decimos ups? O las dos cosas. Mis hermanos, este versículo no está sencillo. Sí, vamos a verlo como es. Este versículo, este pasaje, vamos a explicar un poquito hoy y vamos a entenderlo como es. Olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes. Primero, que dice, Dios nos habla a ti y a mí. ¿Qué nos dice? Nos da indicaciones. ¿A través de dónde? De su palabra. Vamos a tomar ese punto en un momento. Pero Dios nos da indicaciones, ¿va? A ti y a mí. Pero luego dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina. Ya hubo indicaciones, tómalas en serio. Lo que sigue para que las indicaciones de Dios funcionen es algo que se llama disciplina. No lo tomes a la ligera, es en serio. Dice después: y no te des por vencido cuando te corrige, porque efectivamente va a haber situaciones en que no vamos a aguantar y vamos a querer flaquear y vamos a comenzar a poner de pretexto trabajo, el tiempo, la familia, para dejar de reunirnos o para simplemente no seguir con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no me está yendo bien y quizás yo me siento rezagado, me siento mal por la corrección de Dios. Pero luego te dice el 6, con esto quiero amarrar muy fuerte este pasaje. Dice el 6: pues el Señor disciplina a los que ama. ¿A cuánto nos ama el Señor? ¿A cuántos quieren más disciplina? Ya como fue un amén, pero poquita, dice. Dios, el que ama, dice, pues el Señor disciplina a los que ama. Y aquí viene esta: y castiga a todo el que recibe como hijo. Yo quisiera saber, y eso lo dice el versículo que sigue, ¿cuántos los que tenemos hijos no les hemos disciplinado? ¿Es necesario? Sí, claro que es necesario, por supuesto. Yo una ocasión leo la Biblia y me pareció muy curioso algo que yo leí hace algunos añitos, creo que como 25 años. Y leí esta parte en la Biblia que tuve un tiempecito en mi mente, lo confieso, lo tuve un tiempecito y no me caía bien lo que yo sentía por lo que leía. Miren, dice en la Biblia que Pablo naufragó
Y dice la Biblia que él estuvo en el mar 3 días y 3 noches. ¿Okay? Un hombre de Dios, predicando la palabra, haciendo maravillas, milagros, pero estuvo en ese mar 3 días, 3 noches, sin comer, obvio sin beber, quizás agarrado de un pedazo de madera del barco que naufragó. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches. ¿Sabe qué me pasó por mi mente no entendida para nada? Y todavía pasa. Yo decía, si es un siervo de Dios, ¿qué necesidad hay de que Dios lo tenga en el mar, agarrado de un tronco? ¿Por qué? Es un siervo. No es para que estuviera predicando allá en Éfeso y en Bitinia, porque después lo hizo. ¿Cómo para qué tenerlo 3 días ahí? O sea, qué malo, ¿no? Sí, me rebotó un tiempecillo esa idea, porque no pregunté a alguien mayor, a alguien que supiera la palabra. Yo más leí y dije, se me hace mal, no, de parte de Dios que lo haya puesto ahí. Después vengo a entender que a veces Dios necesita un tiempo con nosotros a solas, pero no lo tenemos. Nunca le tenemos el tiempo, siempre andamos ocupados. Y ese tiempo que le dedicamos, casi cuando oramos, casi es por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Y ya no oramos. Y esos tiempos de calidad con Dios no los veo. ¿Qué pasa con Pablo? Imagínate un Pablo tomado de ese tronco en un barco a las 10, 11 de la noche, en medio de un cielo estrellado. ¿Sabes? ¿Te imaginas la oración de Pablo en ese momento? ¿Te imaginas la cercanía de Dios con Pablo en ese instante? Ahora lo entiendo, que tuvo que haber sido algo hermoso, solos entre Dios y Pablo. Y Pablo en ayuno, obviamente, tiene que estar ayunado. Imagínate el diálogo de Dios con Pablo, que termina de ahí, sale y predica con una unción tremenda. ¿Cómo se llama eso? Se llama disciplina. Ahora lo veo como un castigo, ya no. Ahora lo veo como que Dios lo estaba entrenando, lo estaba abrazando, lo estaba levantando para el ministerio que seguía. Hermano, si tú alguna vez te has sentido en esa situación, que estás agarrado de lo que sea y no sabes qué hacer, y dices, Dios, ¿por qué me tienes agarrado de este tronquito? Ya es mucho tiempo, ya estuvo. ¿Quién no dice que Dios te está de alguna manera preparando para algo que te tiene mejor de lo que tú piensas ahorita? Amén. Dale un fuerte aplauso de Rey de Reyes, Señor de Señores. Al final, Él conoce nuestro corazón. Hay quienes pueden estar 8 días en ese tronquito, hay quienes con un día es suficiente. ¿De quién depende? De Dios. Dice la Biblia en Hebreos 12, 5 al 8: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no lo disciplina a ustedes, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. ¿Ya me gustó la disciplina? ¿O todavía no? Dios nos disciplina porque nos ama, porque quiere lo mejor de nosotros, y nos tiene que sacar lo mejor de nosotros. A veces somos, le digo con todo respeto, a veces somos como un diamante en bruto. ¿Qué es en bruto? El diamante no está sola, tiene pegado piedra. ¿Qué se le tiene que hacer a ese diamante? Rasparlo, meterle una máquina especial que es un esmeril, que le tiene que quitar toda esa piedra. Cuando le quitan toda esa piedra que está pegado al diamante, hay pedacitos de diamante que se van con esa piedra, pero tiene que raspar para que el diamante
finalmente dé el valor que se merece. Así nosotros, Dios nos tiene que hacer de tal forma que nos tiene que dar de repente una buena limpiada. Y la limpiada puede doler. ¿Saben de quién depende el dolor? ¿De Dios? No, ya depende de nosotros. Porque si estamos en disciplina y tenemos un carácter, que es el tema, y tenemos un dominio propio y tenemos la templanza, entonces la disciplina de Dios no tendría que ser tan férrea. Miren, lo ponemos como ejemplo con los hijos. Cuando tu hijo está en obediencia, pues como que no lo surtes, pues como, ¿por qué? Lo premias. Pero si tu hijo ya no lo aguanta, ni en la escuela te dan quejas de él, y los vecinos y todo el mundo te dice, es que su hijo, yo no sé cómo lo engendraron, qué sé yo. Entonces, ¿qué haces? Le metes un poquito más de disciplina. No lo corres de la casa, es tu hijo. No le das su patada es tu hijo. Te duele, pero sabes que lo tienes que hacer. La disciplina de Dios es exactamente igual. Es exactamente igual. Entonces alguien dice, es que a mí me trae echando. Algo no se está haciendo bien, mi hermano. Es que puro conmigo, ya no agarra a otros. Algo hay que mejorar. Finalmente, solo aclaro, no es por obras, no porque yo sea bueno ya tiene que ser. No es así. Finalmente, yo me presento delante de Dios y Él moldea mi vida como Él quiere y con el propósito que tiene para mí. Porque yo creo que la disciplina es para el propósito que tiene contigo y conmigo. Ahora, si tú no quieres seguir el propósito, cada quien decide. Pero si tú quieres ver la mano de Dios, entonces requerimos su disciplina para que el propósito de Dios nos levante. Amén. Alguna vez alguien le preguntó a mi hija, luego no le gusta que hable de ella. Yo estaba oyendo y le preguntaron a Estefanía si yo la había pegado en la vida. Ya saben, alguien que quería ver, que quería conocer de cosas de ese tipo. Y mi oído se abrió así, a ver qué decía mi hija. Y ella dijo, no, mi papá nunca me ha pegado. Y yo dije, sí lo he hecho. Pero ya después aparte le dije, a ver, ¿cómo está esa cuestión? Fue una mentira porque sí te he pegado. Y me dijo, es que no recuerdo ninguno. Ok. O dos cosas: o no le pegué fuerte y ahorita ya no puedo, ya está grande, ya me pega casi. O no le pegué fuerte, o la verdad es que no lo ameritaba tan fuerte. Y lo digo delante de ella en las cámaras. Tengo una hija hermosa que es muy obediente. Entonces, ¿cómo meterle una disciplina férrea cuando ella solita se disciplina? Y me sorprende ver que por iniciativa de ella está yendo a ensayar. Gracias a Dios tiene una beca y que me facilita no pagar el 100% de una universidad y pago el 20%. Entonces ahí es cuando dices, no le voy a pegar, pero sí la tengo que empujar. Eso no lo puedo dejar de hacer. Con Dios es exactamente lo mismo. No nos tiene que pegar cuando estamos caminando bien, pero ¿sabes qué? Dios no va a dejar de empujarnos para que seamos mejores. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Amén. Al rato me regaña mi hija. Ok, número 2. Importantísimo. Aquí, no olvides que la palabra. No olvides la palabra. La palabra es la que nos tiene que enseñar, porque a veces lo queremos hacer por nuestra propia fuerza y no se trata de eso. Como soldados firmes y no hacer nada porque todo es pecado. No es por ahí. No es por ahí. La palabra, cuando declaramos la palabra de Dios, cuando estamos hablando la palabra de Dios, nos moldea, nos da dirección, nos ayuda.
nos quebranta, nos sustenta, nos exhorta, nos corrige y mil cosas más. Es lo que hace la palabra de Dios. No basta solo con venir y escuchar aquí un mensaje. Tienes que leer la palabra de Dios. Tiene que estar fuerte en tu corazón, para que cuando tú hables de las cosas de Dios, no hables solamente de oídas, sino que hables con firmeza. Que no tengas la menor duda lo que dice la Biblia. Y no es que la tengas que recitar, pero sí debes tener un versículo que sea el que tú dices: este versículo en la Biblia es el que siento que me llega, va conmigo. ¿Alguien tiene un versículo preferido en la Biblia? Levante su mano. ¿O no? ¿O todos son iguales? ¿Sí tenemos uno? Ok, ese que tienes, tenlo en tu boca. Ese que tienes, repítelo. Si lo tienes es por algo. Si lo tienes es por algo. Y yo a veces me pasa, y no es que sea una cava o no sé cómo le llaman eso, pero yo sí a veces digo: hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, firmes en Cristo, constantes caminando con Él. Dice la Biblia, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando te sientes, me siento cansado, cuando me siento estresado y cuando siento que estoy haciendo de repente mil cosas, recuerdo que todo lo que hago en el Señor no es en vano. Eso es lo que hace la palabra: entrar fuertemente a mi corazón, partirlo, entrar. Y la palabra produce en mí fe. Y esa fe me hace que no declive, que no me caiga. Hace 28 años que llegamos a Cristo. Gracias a Dios no hemos tenido ningún año sabático. ¿Por qué? Porque creo que la palabra nos ha empujado a no dejar de estar aquí, y no dejar de tener un grupo de célula, y no dejar de echarle ganas, no porque sea uno bueno o por la fuerza, sino por su misericordia. Y tantas cosas que vemos de parte de Dios, da como penita o vergüenza no seguirlo, no amarle, porque Él nos ha amado primero. Y cuando vemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, como que también da penita no ser agradecidos con Dios. Eso es importante, que tengamos en nuestra mente todo lo que Dios ha hecho con nosotros, finalmente, todo, absolutamente, y en base a que Él nos ha amado primero, yo respondo y yo busco de Dios. Dice la palabra en primera de Pedro 2:9, por favor. Dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo que, ¿lo creemos? Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Vamos a creer esto, esto es lo que Dios dice de ti y de mí, pero a veces se nos olvida. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz, ¿qué? Maravillosa. Así nos ve Dios. ¿Le creemos? Amén. ¿Eres un sacerdote, mi hermano? Amén. Eso es lo que somos. Somos un pueblo elegido, nación santa, posesión exclusiva ¿de quién? De Dios. No de las circunstancias, no de la suerte. Hay quien de repente puede decir: es que depende de la suerte. No depende de la suerte. Hay alguien que está detrás. Perdón, yo no creo en la suerte en lo absoluto. Yo creo en la voluntad de Dios, que es agradable y la Biblia la estamos leyendo, amén. Es agradable y perfecta, nos guste o no nos gusten algunas cosas. Finalmente Dios en su misericordia sabe lo que tú y yo tenemos necesidad. Entonces esa disciplina que estamos viviendo ahorita, abrázala, como dice el título de la predicación de hoy. Abrázala. ¿Por qué? Porque Dios te está haciendo más fuerte. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Eso lo dice el apóstol Pablo.
miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Un hombre de Dios diciendo estas palabras, ¿qué significa? Que tampoco la tenía fácil, pero se metió a la disciplina de Dios. Y sí, le pasaron 1000 cosas muy fuertes, pero el ministerio que tenía era tan grande que necesitaba una disciplina y un carácter férreo para que ese hombre predicara donde él estaba. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro pasaba también, y con la pura sombra la gente era sanada. Con la pura sombra, el sol de este lado, la gente sentada en la banqueta, y pasaba y la gente era sanada. Y eso era unción, algo tremendo. Entonces, ¿qué requerían? Disciplina férrea para hacer las cosas de Dios. Era tremendo. Sin embargo, esos hombres nunca se echaron atrás. ¿Por qué? Porque amaban y abrazaban la disciplina. Último punto, el 3. Dice: bástate en su gracia. Bástate en su gracia. Ok. Para abrazar la disciplina, el número 1, ¿cuál era? ¿Cuestión de qué? ¿Quién me dice? De carácter. Bien. El número 2, ¿cuál era? No olvidar la palabra. Perfecto. Bien, ¿se acuerdan? Y el número 3, bástate en su gracia. Bástate en su gracia. Lo vamos a leerlo. 2 de Corintios, por favor. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Eso lo dice el apóstol Pablo. Está tremendo esto. Está tremendo. Dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Le dice Dios: bástate en mi gracia. En la Biblia Reina Valera dice: bástate en mi gracia. Dice Dios: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, no te la creas que somos bien picudos. Finalmente nos urge la gracia de Dios. Si no tenemos la gracia de Dios, entonces somos sin gracia. Y van a decir desgraciados, ya sí los vi. Les vi la intención. Somos sin gracia. Y una persona sin gracia no funciona. No funciona. Por más que se sepa de memoria quizás la Biblia y haga cosas buenas en este mundo, si no tiene gracia, no funciona. Dependemos de la gracia. Dice: porque mi poder actúa en la debilidad del ser humano. Ahora nos jactamos. Dice el apóstol Pablo: todo lo que yo sé, todo lo que he aprendido, para mí es basura por el conocimiento ahora de Cristo Jesús. Eso es humildad. Eso es soltar todo lo que sientes que te crees, por decir: Señor, soy el más humilde, pero te quiero conocer y le quiero echar ganas. Y eso hacía el apóstol Pablo, despojándose de su gran vestidura que él tenía, porque él era fariseo de fariseos. Despojando de todo, tomó de la gracia, porque sabía que todo lo que él conocía era nada. Tenía que empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es de las cosas más difíciles que hace el ser humano. Cuando nos equivocamos, mis hermanos, la disciplina va a hacer que empecemos de nuevo sin chistar. La disciplina va a hacer que empecemos de nuevo, pero ahora confiando en que por la gracia de Dios, Él nos va a levantar, a pesar de que estemos caídos. Amén. Concluimos, mis hermanos, y nos ponemos en pie, por favor. La disciplina, algo que se dice muy fácil, pero sinceramente es de lo más difícil que existe. Y a veces algunos somos un poquito medios cuadrados. En lo personal, soy contador público
Dicen que los contadores somos cuadrados. ¿Ah, pastor? No. Él está en la gracia, amén. Y a veces intentamos hacer las cosas porque así nos enseñaron que tienen que ser cuadradas. Sin embargo, conocemos de la palabra y entendemos que Dios no es cuadrado. Su Espíritu Santo está sobre nosotros y Él nos está moviendo como Él quiere, sin dejar de disciplinarnos. Amén. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios, por la disciplina que tú nos has aplicado. Gracias porque sin esa disciplina no estaríamos aquí donde estamos. La suma de las cosas que hemos hecho en el pasado es lo que somos ahorita. Bien o mal, es la suma de lo que hemos sembrado en este momento, es lo que estamos cosechando. Pero hoy, Señor, queremos hacer un pacto contigo. Hoy, un pacto contigo. Señor, quiero sembrar para futuro, pero quiero sembrar conforme a ti, Señor, no conforme a mis fuerzas, sino conforme a tu voluntad. Permíteme abrazar la disciplina, Señor, para poder caminar contigo y que ese carácter que me gana sea moldeado por ti, Señor. Y que tu palabra que tanto necesito, ayúdame a tener tiempos de lectura y poder entender más el mensaje que tienes para mí, Señor. Y derrama de tu gracia sobre mi vida, Señor, para que yo pueda entender que entre más débil, más fuerte soy. Padre, nos ponemos en tus manos y permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos toque hoy, Señor, y que podamos salir de aquí siendo completamente diferentes a como llegamos en esta tarde, noche. Padre, nos ponemos en tus manos. Te amamos por esa disciplina. Te amamos porque nos has cuidado como tus hijos. Te amamos, Señor, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, ahora entendemos que ha sido para nuestro bien, porque nos has fortalecido en todas las cosas. Nos ponemos en tus manos, Padre. Te damos muchas gracias. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús.